Cineclub Colombino, en coordinación con el Centro Cultural Iztapalapa, invita hoy, como todos los sábados, a las funciones gratuitas de cine. El día de hoy se proyectará la película En pleno verano, 5 de la tarde, Centro Cultural Iztapalapa, entrada libre. Conocí en algún taller de formación de cineclubes a la que es la actual coordinadora del Centro Cultural, y bueno, ella me comentó de este espacio que tenía la delegación Iztapalapa, este es el Centro Cultural, y cómo querían echar a andar un proyecto de cineclub, pero no contaban con el equipo ni con la gente que lo pudiera echar a andar. Decidimos a coordinarnos, a cooperar para poder echar a andar el cineclub en este espacio. Empezamos con muchísimas dificultades. Al principio llegaba muy poca gente. La difusión es complicada porque la unidad habitacional es muy grande, y aunque hemos hecho el esfuerzo de hacer volantes, pegar carteles, perifonear, es complicado. Las primeras proyecciones había 2, 3 personas, entonces era bastante impresionante estar en esta sala. Tratamos de ser muy constantes, hemos estado proyectando desde septiembre del 2011 todos los sábados. Hacemos proyecciones a las 5 de la tarde. Incluso tuvimos en algún momento alguna proyección especial para niños. Hacíamos a las 4:20, pasábamos algunos cortos para niños, y poco a poco empezó a llegar la gente. Al principio sí nos costaba muchísimo trabajo que la gente participara, por ejemplo, en los cinedebates, pero creo que poco a poco han entendido cuál es la esencia de un cineclub, ¿no? Que no es nada más ir, ver una película como vas a una sala comercial común y corriente y salir y ya, ¿no? Sino que creo que la gente se queda por ese plus que les da el estar en un cineclub, y que es hablar con el otro y un poco ver la película también a través de la mirada de los demás, ¿no? Yo creo que eso ha tendido como lazos bastante interesantes de comunicación entre la gente que viene, y que además se ha hecho como ya miembro, ¿no? Prácticamente, porque viene cada sábado, y entonces es un gusto, ¿no? Porque incluso ya nos conocemos así bastante bien, ¿no? Entre los que vienen al cineclub. Bueno, incluso hemos tenido ya la oportunidad de recibir en este espacio a algunos realizadores, un par de ocasiones, y la gente nos ha incluso ayudado, ¿no? A organizar estos como eventos especiales, porque bueno, difícilmente tienen la oportunidad de hablar con un realizador en otros espacios, ¿no? Entonces la gente ha recibido también esos eventos especiales muy bien, y pues estamos como muy agradecidos con la gente de la Vicente Guerrero, con la gente del Centro Cultural Iztapalapa, que nos ha permitido echar a andar este proyecto independiente, ¿no? Que nos ha dado la confianza para poder echar a andar. Esperamos que pueda seguir por muchísimo tiempo. Estamos prácticamente cumpliendo un año de proyecciones. Creemos que es un esfuerzo que no debe perderse y que habría que darle continuidad. Entonces esperamos que podamos seguirlo haciendo en este espacio y seguir formando público en la Vicente Guerrero, ¿no? Sí es difícil, ¿no? Impulsar un cineclub, porque implica que el espectador ya no va a ser pasivo, sino que tiene que enfrentarse de alguna manera y exponerse con su opinión a los demás. Y hoy en día hay un aproximado de 50 personas en este cineclub, que apenas va a cumplir un año, ¿no? De que se impulsó, y la verdad pues 50 personas en un cineclub es una cantidad pues considerable.
y es bueno que se haya ahorita vuelto a abrir este cine con este proyecto de Cineclub, y espero que siga avanzando. Yo en los años 80 vine a ver aquí Superman 2 y también la de Tiburón. Entonces aquí era el único cine que había por la zona más cercano, y otro en Emiliano Zapata, en Rojo Gómez, en los cines más cercanos para las colonias aquí aledañas aquí a la Vicente Guerrero. Yo venía a este cine en los años 70, que era muy emocionante. Yo aquí vi películas como El Chanfle con Chespirito, Batman, había matinés, sábados y domingos. La comunidad misma sigue conociendo este espacio como el Excine Vicente Guerrero. Eso es muy sugerente, pese a casi 13 años de existencia del centro cultural, aún no lo ubica como tal. Yo asociaría justamente el cine Vicente Guerrero como también una de las últimas etapas de lo que fueron los cines de barrio tradicionales. Con respecto al Vicente Guerrero, me gustaría dar un contexto, digamos, más urbano. Es un caso que se suma a otros más que tienen que ver con el desarrollo del concepto habitacional en México y la solución de los grandes conjuntos habitacionales. Y en ese sentido, el Vicente Guerrero es un poco esta idea de dar equipamientos a la sociedad en una estructura urbana en donde se desarrolla un conjunto habitacional. No es el único equipamiento, no solamente es el cine, son muchos otros servicios de salud, de educación, pero también de recreación. En ese sentido, podríamos hablar de una tipología urbana, que es la inserción del cine dentro de conjuntos urbanos, siendo partícipes del equipamiento con el que se dota a la población que va a vivir en estos lugares. Digamos que eso sería interesante analizarlo, porque además es una propuesta que viene desde el gobierno. Digamos, el cine no es construido bajo una iniciativa privada, sino desde la perspectiva del gobierno, dotando de equipamiento a la comunidad. La unidad habitacional fue inaugurada en 1972 con la presencia de Salvador Allende, del presidente Salvador Allende, que poco menos de un año después sería asesinado. Y en ese sentido, esta inauguración por Allende significó para grupos importantes de la cultura en México en ese momento algo altamente significativo, porque está mostrando una relación solidaria entre dos países que tenían un régimen democrático, el de Allende, el de México, y que enarbolaban la bandera de las culturas populares y nacionalistas, cada quien de acuerdo con su propio criterio de gobernar, pero así era. Y por un lado, esa solidaridad se expresó en invitar al presidente Allende a que inaugurara la escuela y en cierto sentido la unidad también junto con Echeverría Álvarez, nuestro tercermundista presidente, para mostrar y agradecer la solidaridad de el país que tuvo el pueblo de Allende, que a través de los mineros de Copiapó fueron solidarios en intervención francesa en México, aportaron dinero para la resistencia mexicana, y entonces esta gratitud es pagada en cierto momento y es emblemática porque se está reconociendo esa hermandad con el tercer mundo. Siqueiros estaba trabajando, haciendo un mural, era este gesto solidario del que le he hablado, que está manifestando en ese lugar a través de uno de los exponentes del muralismo en México. La unidad Vicente Guerrero me parece que es un caso importante en la historia de la vivienda mexicana, porque es una de las unidades que primero se dirigen a personas no asalariadas. En este caso, la unidad es hecha por el Departamento del Distrito Federal, y esto es muy interesante porque, bueno, no solo persigue el dotar de vivienda a esta gente que tradicionalmente no la tenía, sino también parece que su objetivo era sanear algunas partes de la ciudad que eran pues
los cinturones de la periferia con vivienda precaria, también al interior de la ciudad, las vecindades, ¿no? Todo este tipo de personas, ¿no?, son llevadas a la unidad Vicente Guerrero. La unidad Vicente Guerrero está constituida por 7 manzanas y cada una de estas manzanas está bordeada por edificios de departamentos. Y es al centro donde se concentran las viviendas unifamiliares. ¿Sí? Entonces, estas son las que se han transformado. Los edificios se conservan tal cual. Es un condominio vertical que, bueno, está marcado por un número, en este caso es el 42, y se conforma por 2 edificios que son en forma de L. Entonces, esto generan espacios colectivos a las orillas, que son los jardines, y al centro un pequeño jardín también. Por ejemplo, este es lo que vendría siendo el condominio horizontal. Iniciando con esta casa sería 1, 2, 3, 4, 5, una que está al fondo atrás de la lona y la que está aquí al frente 6. Y este era el espacio que se consideró como espacio colectivo. Y como te decía, las viviendas todas han cambiado. Originalmente eran pie de casa, con la intención de que se pudieran ampliar posteriormente. Para esto en la unidad había un reglamento donde tenías que pegar el reglamento para mantener la imagen urbana de la unidad, cosa que se dejó de respetar, yo creo que a partir de los años 80, cuando desapareció la figura del administrador. Y bueno, entonces ya todo lo demás fue ya autoconstrucción y como pudiera cada una de las familias. Y por tanto también el espacio se fue seccionando. De hecho, en las casas existía un jardín al frente. Por ejemplo, en esta vivienda, al frente había un jardín. Entonces ya toda esa área verde ya ha ido desapareciendo. En algunos casos se conserva algunos, en algunos ya no. Y como te comentaba, principalmente el uso del automóvil ha sido un factor importante para ir cerrando todas estas áreas. Y es muy curioso ver que la unidad Vicente Guerrero, en cada una de sus manzanas tiene lo que podríamos llamar equipamiento básico. Es decir, tiene una escuela primaria, tiene un jardín de niños, tiene comercio para lo cotidiano, ¿verdad? Y juegos infantiles, que obedece a este tipo de ideas, y además tiene equipamiento de mayor cobertura, ¿no?, para toda la unidad, incluso más allá de la unidad, ¿no? Entonces nos encontramos, bueno, que hay clínicas, las escuelas secundarias, el propio cine, ¿no?, que es un equipamiento tampoco no muy común en las unidades habitacionales. En el caso ya arquitectónico del mismo cine, del Vicente Guerrero, queda claro que es un cine que trata de entenderse como parte de una estructura de una gran manzana. Si los cines antiguos se habían generado como parte de la ciudad y se insertaban en los predios de la ciudad, en el caso del Vicente Guerrero es más bien la construcción de una gran manzana, una gigantesca manzana con equipamientos, y ahí un poco en el vacío, si el término vale, se siembra un edificio muy peculiar en todo caso, porque su planta tiende a ser circular, lo cual da formas internas muy particulares, muy peculiares, que van delineando su funcionamiento. Y digamos, hablando de la austeridad que pueden tener las salas, lo peculiar que tiene el Vicente Guerrero contra cualquier otro cine de esa época es que sí hay una apuesta formal. Quizás por su condición de ser un espacio vacío el entorno, la idea de ser un gran elemento cilíndrico con planos continuos que se va remitiendo es austero, pero sí hay una pretensión formal de darle un carácter al edificio dentro de esa estructura medio de soledad que aparece en el entorno inmediato del cine. El vestíbulo de ingreso es a través de una gran puerta, se llama el vestíbulo, con algunos locales laterales, y del vestíbulo se despliegan los accesos a lo que sería propiamente el auditorio a través de unas rampas que siguen ese trazo curvo continuo, ¿no? Lo cual le da una cierta fluidez desde el ámbito de lo que es el diseño arquitectónico. La gente no tiene trabas desde el punto de vista de secuencia de penetración. Seguramente ya con las modificaciones ahora convertido en un centro cultural hayan generado esa transición de borrar un poco las huellas de origen del cine y convertirlo en una especie de auditorio. Seguramente el foro que vemos hoy es un foro mucho más amplio de lo que pudo haber tenido el cine en su momento y que tiene que ver ya un poco con la diversidad de actividades a las que está sujeta, digamos, la arquitectura y el uso de la arquitectura en este momento. Inicialmente aquí era donde empezaba la taquilla. Llegaba el público, compraba su boleto y ingresaban hacia acá, que era esta la entrada. Todo esto era un lobby para la gente, o sea que pudieran entrar en espera para comprar su boleto. Posteriormente aquí había
aquí se ha cambiado porque había una cosa de cristal y en el cual se encontraba el empleado que era el que recogía los boletos, se llamaba el empleado de puerta. Estaba una dulcería que era una isleta grande y a la vez estaba un autoservicio. En el autoservicio pues ya se vendían tostadas y todo, y hacia acá era la bodega donde estaba la cocina, es esa puertecita donde estaba la cocina. Ahí estaba la encargada de dulcería, los refrigeradores, la cocina, todo. Lo que era todo esto era el área de comida. Sus 2 baños y todo. Y aquí ya eran los accesos a la sala, tanto a la derecha como a la izquierda. Todo esto que ves aquí, al principio todo esto eran butacas. Todo esto era butacas y todo esto era butacas. Esa puerta no estaba. ¿Por qué? Porque no, el público no podía tener acceso directamente a la caseta. Las ventanitas sí estaban porque es donde se proyecta. La pantalla abarcaba, yo creo que de donde está ese muro a donde está este, y lo demás era cortinas. Las cortinas aquí que estaban, si tú ves la parte de atrás, ahorita ya es puro cemento, pero era fibra de vidrio. ¿Por qué? Por la acústica de los cines. Entonces, para que no rebotaran los sonidos. En este cine se abría entre semana a las 3:30 de la tarde y se cerraba a las 10 la taquilla. Ajá. ¿Por qué? Porque la última película pronto entraría a las 10 de la noche. Ya en cine pues ya está hasta morir, hasta que terminaba la película a 11 o 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos, los sábados se abría a las 2:30. Pero el personal siempre entraba media hora antes para que ya estuviera la dulcería y todo preparado. Los sábados. Y los domingos había matinés. Al principio era de las 9 de la mañana a las 12 del día, que eran 2 funciones nada más para niños. Entonces ahí sí ya exhibían películas como de Walt Disney y de todo, que eran las de las matinés. Y se cerraba el cine, se barría y todo, y de nuevo se reanudaban las labores a las 2:30 y salían el personal. Después fueron funciones corridas. El domingo ya se seguían con la misma película, según como fuera jalando, entraban desde las 9 y se exhibía la película ya hasta morir. Y en este de aquí se ingresaba a la caseta del cine. Era donde posteriormente decían que era el cácaro. Aquí entraba él para tomar la película. Aquí se ingresaba a la caseta de la proyección y había 2 equipos que eran dos proyectores. Esos 2 proyectores se manejaban con lámparas xenón, las cuales daban la proyección. ¿Por qué eran 2? Porque las películas eran muy grandes, casi de 8 rollos. Eran cajas de 8 rollos. El empleado pues las embobinaba y las pegaba y las marcaba en 1 y en 2. Entonces a veces pues, se hacía el intermedio de película y cambiaban de equipo. Entonces por eso decían que a la mitad de la película siempre hacían un intermedio. Cada vez quedan menos generaciones que fueron a los grandes cines. Porque efectivamente como que a nivel social no hemos logrado sensibilizar para que justamente las nuevas generaciones puedan tener esa experiencia, ¿no? que se va a perder en muy pocos años de ver cine en esas condiciones, ¿no? En estos nuevos barrios de la ciudad en expansión de los años 70, y que muchos de estos barrios ya no son colonias tradicionales, sino son unidades habitacionales, pues todavía incluyeron este espacio que era un espacio de relación entre la comunidad, y creo que el Vicente Guerrero cumplió ese papel los años poquitos que duró como cine, con películas muy populares y comerciales, pero yo creo que cumplió esa función definitivamente. Este cine empieza con Cananea, que era un proyecto muy querido por el gobierno echeverrista, porque era demostrar que le podía dar una superproducción a una mujer, que la fotografía era Gabriel Figueroa, que hablaba de una célebre huelga prerevolucionaria, hablaba de los anarquistas, que no sé qué, y tal.
Y de repente con el nuevo sexenio era, pues todo eso me vale un carajo, ¿no? O sea, se va a las salas de periferia y no quiero que la vea nadie más, ¿no? Por ser una empresa que era compañía operadora de teatros paraestatal y que era de gobierno, entonces la mayoría de las películas que se tenían que exhibir por orden del gobierno y por gobernación, tenían que tener un casi 60% de películas nacionales. Los estrenos de las nacionales eran los jueves, a los domingos, y de lunes, martes y miércoles exhibían películas que fueran de extranjeras, que era Tiburón, El Exorcista o cosas así, películas que fueron después. De las que aquí jalaron mucho, así, con que las que sí se hicieron, que hasta rompieron cristales, todo eso, fue con la del chanfle. De esa sí me acuerdo que el chanfle fue, pero de verdad, las del Chavo del Ocho y todo eso, un éxito rotundo, en estas películas. Pero ya después venían las ficheras, los Rockies. No hay en el mundo un cine que haya despreciado tanto a su espectador como el mexicano de los años 80. Durante 15 años, el cine mexicano se dedicó a denigrar una y otra vez el ser mexicano. La cantidad de adjetivos negativos que emanaban de cada película, ¿no? Es una bola de cogelones y huevones, y andan viendo cómo no chambear, y andan todo el tiempo tras la vecina, y todo. O sea, no había un solo valor. O sea, en las películas de Güero Castro, en las películas del Condorito y del Caballo Rojas y de Inclán y todas esas, no había un solo valor que funcionara. Entonces, eso se lo tragó toda una clase social. O sea, si era un cine de clase, en salas de clase, ¿no? O sea, ese tipo de salas eran salas totalmente clasistas. Pero sí había un sustento ideológico muy grave, que es, ustedes ni respinguen, ¿no? Ustedes no tienen por qué andar pidiendo así ni democracia, ni justicia, ni libertad, ni nada. O sea, ¿con qué cara si son una bola de baquetones? Si se la pasan todo el tiempo chupando, ¿no? Se la pasan en el cabaret correteando a la corcholata. Culturalmente yo creo que sí fue uno de los genocidios espirituales más grandes el que se cometió en los años 80. Y las consecuencias todavía las estamos cargando ahorita, que es la incapacidad que tiene el cine mexicano ahorita para acercarse a un público. Y entonces se vuelven los nuevos cines de Piojito. O sea, siendo salas nuevas, sin embargo, se le castiga al espectador con las peores alternativas cinematográficas, ¿no? Y entonces era casi como si se quisiera acelerar la decadencia de esas salas, ¿no? En este cine se presentaron películas de alto presupuesto, como Superman, como Tiburón, y también yo soy nativo de esta colonia y vi cómo fue también decayendo este cine. Empezaron a llegar pues películas, no por hacerlas menos, pero sí de una calidad muy barata. ¿Cómo es posible si entra tanta gente y no hay ganancia? Pero pues la verdad es que la que se llevaba el dinero era la casa distribuidora y Lolita. O sea, en sí de la taquilla y de los boletos, no era una ganancia el cine. Lo que es la ganancia era la dulcería. Entonces aquí en la unidad se soltó mucho el vandalismo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que ya te asaltaban aquí dentro del cine. Y no había apoyo por la delegación, porque no había seguridad dentro del cine. Y empezaban a asaltar. Y los domingos llegaron a empezar a asaltar. Hasta los niños que venían al cine ya no con tanta seguridad. Yo recuerdo que el cine sí funcionó algunos años, ¿sí? Pero después, como había mucha delincuencia, no estaba iluminado, había todos esos lotes estaban baldíos, llenos de basura, pues poca gente acudía al cine, ¿no? Poca gente veníamos al cine, preferíamos ir a otro lado. Fui testigo fiel de que este cine cayó en la burocracia de no meterle presupuesto, en las autoridades que no metían mano para que no se hiciera un centro de vicio. Y entonces lo que vimos fue un deterioro profundísimo de las salas. O sea, veías en automático que los propios administradores optaban por ya ni siquiera meterle lana al mantenimiento de la sala, ¿no?
¿Por qué? Pues porque ya habían echado a perder el secador de manos, porque ya los baños ya se habían tapado, porque las alfombras ya estaban gastadas, porque habían echado el refresco al suelo. Y entonces hay un público que se va y hay un público que se queda. Son años que coinciden también con el auge del video, que eso es también un punto muy importante. O sea, el video empieza a alejar a la clase media de las salas, así, en automático. O sea, en cuanto aparecieron los primeros videoclubes, y eso fue además iniciativa de Televisa, que abrió los videocentros, en ese momento la clase media se empezó a quedar en sus casas, empezó a dejar de ir al cine. O sea, empezó este fenómeno de, no, al fin y al cabo después sale en video y yo mejor la veo en mi casa, ¿no? Pero como no todos podían tener video, el video era una tecnología de clase media, y tenías que comprar el video, no existía la piratería todavía. Entonces, los cines fueron quedándose para la gente con menores recursos. Entonces, como el cine entonces estaba protegido por la canasta básica y no podían subir de 4 pesos el boleto, entonces realmente quedó para la gente con más bajos recursos, pero al mismo tiempo a esa gente de más bajos recursos se les empezó a dar todo este cine de iniciativa privada nueva que creaba este círculo vicioso. Fueron los años donde se empezó a hablar de la muerte del cine. O sea, cuando aparece Cinema Paradiso, cuando aparece Splendor, cuando aparecen todas estas películas de el cine ha muerto, la gente ya no va al cine, se cierran las salas. Por eso este tipo de salas tuvieron tan corta vida. O sea, cuando uno iba a ver las películas ahí, aunque fueran películas buenas, uno veía que el proyector estaba en muy malas condiciones, que las butacas estaban destrozadas ya, o sea, que realmente algo estaba conspirando en contra del espectador, ¿no? Y en contra de la sala misma. Ya no había pues público a quien entrara a las funciones y se fue acabando el cine, que lo cual de un momento a otro ya se cerró, pero pues fue ahí un lugar a donde se reunían jóvenes que les gustaba tomar, fumar, a veces hasta violaron ahí chicas. Todas las butacas, algunas las sacaron para venderlas, algunas las tenían como cama, lleno de basura, de botellas de refresco, de vino, hacían sus necesidades adentro. No, era horrible. Cuando yo entré por primera vez a ver todo eso, pues nos apoyaron los maestros de soldadura para ir a cerrar las puertas por donde entraban los jóvenes que iban a drogarse, a tomar, en fin, era una guarida de delincuentes ahí. Ya me doy a la tarea de solicitar ese cine que estaba abandonado para hacer un auditorio cultural. Entonces, pues se empezaron a hacer oficios de solicitud para que este plantel fuera el responsable de ese centro cultural para el apoyo de los 6 planteles que pertenecen a educación tecnológica y uno de Tláhuac, que ya serían 7 planteles. Pero ¿cuál va siendo la sorpresa? Que con el trabajo, los oficios y todas las fotos que se metieron, empezaron a construir, a levantar lo que era el cine. Fue una demanda, ¿no?, de la sociedad, ¿no?, de la comunidad, ¿no?, porque pues ahí estaba este gran espacio, sí, que había sido como un centro importante, vamos, de su vida, de la vida cultural, vamos, ¿no?, de la población, que de repente pues durante muchos años pues estuvo allá abandonado. El cine pues era una mancha, un problema generalizado en la zona, se había convertido en un foquito terrible de infección. Nos tocó ir a la primera entrada del lugar, cuando fuimos con protección civil, con seguridad pública, rompimos las entradas y pasamos al lugar. Realmente adentro pues es un lugar lleno de inmundicia, ¿no?, pero con, digamos, ya apartados muy bien seleccionados por distintos grupos, algunos drogadictos, algunos ladrones, algunos novios también. Evidentemente había lugares donde la gente se acercaba para eso, y con un fuerte olor, fue rudo, con ratitas y todo el asunto.
por supuesto, ratificar antes que el edificio pertenecía al gobierno de la ciudad, al departamento entonces todavía de la Ciudad de México, a través de SEDUB y las instancias correspondientes. Se ratificó que pertenecía al gobierno, y de ahí se procedió a hacer toda esta labor. Pues estaba bastante maltratado ahí, sobre todo la parte interna del cine y el techo, ¿no? Me acuerdo que llegamos a entrar varias veces y el techo estaba pues caído, había pues entraba agua y todo esto. Entonces la primera fase de la remodelación pues justamente fue limpiar, ¿no? Bueno, quitar el techo y quitar todo lo que había adentro, ¿no? Que ya estaba pues bastante deteriorado, ¿no? Se rehicieron los baños, toda la sala está de espera, que es bastante grande y que también, bueno, sirve, ¿no? Como un espacio de talleres y la parte pues interna, ¿no? Que no se terminó totalmente, ¿no? Porque pues por la cuestión de recursos, ¿no? Pero me acuerdo que ya al final conseguimos unas butacas, creo del Museo de la Ciudad, ¿sí? Que cambiaron las butacas, no del Museo del Teatro de la Ciudad. Y me acuerdo que se volvió a hacer todo lo que es el escenario, ¿sí? El escenario sí se volvió a hacer, porque el escenario estaba pues más totalmente deteriorado, ¿no? Por la ubicación que tiene, digo, esta es una franja que está especializada para servicios. Entonces, lo característico de lo que es el cine es precisamente esto que estamos haciendo. Siempre ha sido un andador, siempre ha sido un punto de conecte entre esta que es la Supermanzana 5 y esta que es la Supermanzana 4. Cuando se inauguró el centro cultural, lo primero que hicieron fue bardearlo, y a la hora de bardearlo lo cerraron. Entonces la gente fue lo primero que se quejó de hacer eso, fue que le cerraron su paso, porque es el paso que ellos ocupaban cotidianamente. Entonces fue lo primero y representó para la gente una lucha para que lo volvieran a abrir. A partir de ahí, ya con la intervención de todas las áreas delegacionales, se inició el proyecto que implicaba pues darle un sentido cultural lo más integral posible. Sí, particularmente en el caso del Vicente Guerrero. Se instalaron cosas con una especie de vocación polifuncional. El vestíbulo fue medianamente estructurado para que se convirtiera como una especie de galería. Se instaló la sala de lectura. Se organizan estas actividades de tipo social. Entiendo por lo que se ha comentado que hay, no sé si una condición de ciclos de cine o ya una presencia de exhibición cinematográfica con cierta constancia. Esta administración tuvo como intencionalidad brindarle a la comunidad de Iztapalapa una serie de actividades artísticas, básicamente, que fueran gratuitas, como una forma de hacer llegar un derecho, ¿no? Que sabemos que existe, pero que las comunidades que tienen pues cierta marginación es más difícil que accedan en los hechos al trabajo cultural. Habría que impulsar el espacio, si bien ya lo está a través de sus talleres, y que tenemos como 30 talleres aproximadamente. Eso equivale a unos 40-45 grupos que dan clase mañana, tarde, noche, de lunes a domingo. El espacio nunca se cierra, con la intención de poder beneficiar a toda la comunidad, incluso a la que trabaja. Estaremos beneficiando aproximadamente a 800 personas, y esta cantidad de personas las empezamos a beneficiar como, no sé, como al octavo mes más o menos, ¿no? De haber empezado esta labor de otra vez activar el espacio. Si las reutilizaciones que se plantean satisfacen el origen del edificio, cualquiera de ellas es bienvenida. Bajo esa perspectiva, el concepto de un centro cultural caería plenamente en una condición de ese tipo. Es un lugar de encuentro, de socialización, de vida urbana, de civilidad. Es factible entenderlo con esa dinámica. Al final de cuentas, para eso se construyen estos edificios, para permitir que la sociedad encuentre un espacio que le dé las posibilidades de sentirse no solo un individuo, no un aislado, sino una comunidad, una sociedad. Aquí la pregunta en todo caso sería no solo la factibilidad del uso, sino la factibilidad desde el punto de vista de el recurso que se destina para que esto opere y las condiciones de que esto opere sistemáticamente, que no sean flor de un día. El cine tuvo un carácter fundamentalmente
a lo mejor en el campo también, pero fundamentalmente en la ciudad, un carácter civilizatorio. Es decir, fue un lugar de encuentro social, de urbanidad, de civilidad, de convivencia. Yo creo que hay que rescatar esos cines por su valor arquitectónico. O sea, son hermosos. O sea, ya no hay esa arquitectura civil en México, ¿no? O sea, y además la poca que había, lo vemos en los cines que han destruido, es irrecuperable. 1, 2, eran cines integrados a su comunidad. O sea, la idea del cine de barrio es algo que poco a poco se fue perdiendo. O sea, hay que defender esos espacios y luego pasar a la ofensiva, que es una vez recuperado ese espacio, que vuelva a darle vida al entorno. El objetivo se logró, porque hoy todo lo que tiene el cine creo que ha ayudado mucho a la comunidad. Es un lugar que le ha llenado de vida a la unidad Vicente Guerrero. Entonces yo creo que defender esos espacios, porque luego cuando uno platica de cómo eran esos cines, la gente no te cree, yo creo que es muy importante, yo creo que es una gran iniciativa. Hay que darles nueva vida, y creo que hay que darles nueva vida cinematográfica. No es lo mismo que veas en tu casa una película y que ya suena el teléfono, que ya vas al baño, que ya lloró el niño, a que tú te sientes en una sala y empieces a sentir toda esa emoción con toda la gente. Más o menos hace unos 8 meses descubrimos el Cine Club y pues yo no conozco en realidad la historia del cine, sin embargo para mí ha sido una oportunidad para aprender del cine, para disfrutar de este arte. Tengo 8 meses más o menos que empezamos a venir a este cine y es maravilloso. Para mí es el sábado que no debo de faltar aquí al cine. Vengo aquí a un taller y de mínimo nos tenemos que pasar al cine. Y el debate es maravilloso con todas las aportaciones que hacemos todos los que venimos. Les agradezco ya a ustedes que retomen este espacio para las nuevas generaciones que les gusta el cine. Yo soy un amante del cine. Qué bueno que el Vicente Guerrero mantenga esa posibilidad y que sea para un grupo social, digamos, popular, porque definitivamente eso se va a perder y qué bueno que existan estas posibilidades, ¿no? Un poco el comentario tendría su justeza cuando se dice que no solo el Vicente Guerrero, sino muchos otros tuvieron una vida efímera. Sin embargo, dentro de esa condición de una temporalidad acotada, relativamente acotada, se convirtieron en mitos referenciales, inclusive de una época. No podríamos entender el siglo XX sin estos cines. La unidad Vicente Guerrero, hoy la podemos ver como un lugar donde se vive bien. Creo que el reconocimiento pues es para muchísima gente. Es muy bonito, todo lo que yo viví en los cines fue padrísimo. Viví de todo, que no acabaría ni de contarte. Ese uso social y recreativo de los viejos cines puede mantenerse de alguna manera. ¿Por qué tirar a nuestros viejos, no?
salgo a caminar media hora todos los días, si no me quedo tullido en la casa. Dicen que en términos de los años que tengo dando clase, y sobre todo teoría e historia, yo no doy historia, sino que doy testimonios. Y hacer un llamado a las autoridades competentes para que por favor le echen una manita al techo. Ahorita que estamos filmando, se está inundando el cine. Pasen buena tarde, esto fue Permanencia Voluntaria.